Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto con el segundo tema del día y vamos a hablar un poco de la infraestructura de la salud en nuestro país. Como ustedes bien saben, la pandemia ha colapsado para empezar el sistema de salud que tenemos y ha mostrado las tantas deficiencias que de una u otra manera sabíamos que teníamos. Por ejemplo, se ha visto que solo teníamos 1.000 camas UCI a inicios de la pandemia, es decir, en marzo, y se ha logrado aumentar esto, digamos, en un 50%, hasta un poco más de 1.500 camas. Mientras tanto, solo había 500 respiradores y ahora esto ha subido a más de 2.000. Esto en un contexto en el cual el presupuesto público para el sector de salud ha aumentado en los últimos 6 años aproximadamente, 8 años aproximadamente, 139%. Para hablar de cómo se encuentra la infraestructura y qué es lo que va a pasar, porque esto va a afectar directamente a la distribución de la vacuna y al proceso en el que se ha conseguido la vacuna. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Daniel Querup, gerente general de IBT Group Perú. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, iniciemos con un diagnóstico de cómo estaban las cosas en nuestro país pre-pandemia, porque son dos mundos distintos, pre y post-pandemia. Sí, de hecho ha pasado menos de un año y ya parece que llevamos así varios años, ¿no? Efectivamente, pre-pandemia teníamos aproximadamente 8.700 centros de atención primaria en el país y teníamos 243 hospitales. Y sí teníamos una brecha de infraestructura bastante importante porque aproximadamente el 78% de los centros de atención primaria tenían infraestructura inadecuada y la brecha en hospitales venía a ser aproximadamente el 50%. Ahí es donde entramos en la fase de pandemia. Teníamos varios hospitales y varios centros de atención primaria que se venían a construir, más exactamente eran 67 hospitales y 40 centros de atención primaria, de los cuales ya teníamos bastante paralizadas 50 hospitales y la mitad de los centros de atención primaria. Entonces esto nos da una idea de la brecha con la que ya entrábamos en la pandemia. Con la pandemia, obviamente, milagros no se pueden hacer, no se pueden terminar hospitales grandes, completos, pero sí es verdad que tanto el MINSA como el Salud han ido haciendo hospitales de campaña, hospitales temporales, para poder albergar más enfermos de coronavirus. Más específicamente, veníamos a tener 52 centros de distintos niveles que ha hecho el MINSA y que hasta aproximadamente agosto había atendido a 100.000 personas. Ok, es un cambio sustancial dentro de lo posible para un país como el Perú y además hay que también tomar en consideración que justamente pues el lastre de la infraestructura o del déficit de la infraestructura es algo que demora años en lograrse, no es algo que se pueda cambiar mucho de un momento a otro. Ahora, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cómo deberíamos estar para estar, digamos, en una situación mejor, ¿no? O estándar, aunque sea en la región? Bueno, hay dos objetivos. Uno, obviamente, que es a corto plazo, que hay que intentar reducir la brecha lo máximo posible para poder atender a los pacientes que tenemos, ¿no? Estamos ya en la segunda ola del coronavirus, ya no hay camas UCI, ya no hay prácticamente ventiladores y esto es algo que hay que atajar de inmediato. Obviamente no se pueden permitir grandes infraestructuras, hay que hacer algo más temporal. Ojo que hay que tener cuidado con lo temporal, que no se vuelva definitivo, porque eso perjudicaría, digamos... ¿A qué se refiere con que lo temporal no se vuelva definitivo? Pues, por ejemplo, hospitales de campaña, hospitales pensados justamente para esta ola o para las próximas olas de coronavirus, que no se queden como definitivas a lo largo de los años, porque una cosa es poder atender a otra ahora y otra cosa es la capacidad futura que tendrían para atender. Lo que sí, evidentemente, es muy, muy importante es que se relajen los procesos administrativos, ¿no? La burocracia, porque si no, no se va a conseguir avanzar para frenar esta brecha de infraestructura. Por ejemplo, lo que son licitaciones que hemos comentado antes, entre el 50 y el 70% de los hospitales y de los centros de atención primaria que se iban a construir están paralizados. Por temas... ¿Y desde cuándo, más o menos? En los últimos años. Y no estamos hablando de temas que estuvieran relacionados con COVID, o sea, es un tema pre-pandemia. Por otro lado, tenemos varias asociaciones público-privadas y varios proyectos de inversión, iniciativas privadas del MINSA, de Salud, incluso el Ministerio de Defensa, que llevan entre 6 y 7 años en un proceso previo incluso a la licitación, ¿no? En etapa de formulación, lo cual lo hace relativamente ineficiente, van cambiando los gobiernos, van cambiando las prioridades y lo deja un poco atrás. Entonces es importante que todo eso se relaje y sobre todo que se centre en lo importante, que es la gestión de la salud.
no tanto que esté todos los procesos centrados en infraestructura, sino en gestión, y de ahí que se saque la infraestructura necesaria. Ahora, y justamente este problema de gestión, a veces de burocracia extrema, porque digamos siempre cierto nivel de burocracia va a haber, tiene que haber ciertos candados para asegurar que las cosas se hagan correctamente, ¿cierto? Pero este mismo proceso ha afectado, entiendo yo, a la compra, a la adquisición de las vacunas, que es algo que bastante se ha estado discutiendo. Y más allá del tema político, en torno a ello, me refiero a los procesos y procedimientos que se tienen que seguir. ¿Cómo nos encontramos ahí? ¿Se ha mejorado algo en este último año en ese aspecto o seguimos igual? Bueno, el temor en los funcionarios públicos está. Es un temor lógico porque luego vienen los procesos de revisión futuros. Entonces, el aprobar procesos demasiado rápido es complicado, ¿no? Finalmente, pues ahora con el nuevo gobierno se ha tomado la decisión, ya se están comprando los primeros sets de vacunas y lo que sí es verdad que no han permitido es al sector público negociar directamente con los proveedores. ¿Al público o al privado? Al sector privado negociar con los proveedores. Solamente el sector público lo va a hacer en esta primera etapa y más adelante ya el sector privado podrá hacerlo. El sector privado yo creo que sí tendría que entrar pronto como un actor importante porque esto va a permitir agilizar, apoyar al Estado en todos los procesos, ahorrarle costos y realmente intentar vacunar lo antes posible a la mayor parte de la población. Y bueno, como están las cosas ahora, y ese es el otro tema tal vez que afecta un poco, es la situación política que de alguna manera afecta a las políticas públicas, que tal vez no debiera ser el caso. Ahora, justamente en torno a la diferencia que hay entre lo público y lo privado, si mal lo entiendo, la gran mayoría, por ejemplo, de clínicas o de centros en general de atención son públicos, ¿cierto? O sea, no es que haya una privatización gigantesca del sector salud, es más bien todo lo contrario. No, hay aproximadamente 9.000 centros de salud de los distintos niveles a nivel Perú, en todo el país, públicos. Y hay muchísimos menos privados. Yo creo que el problema en la brecha de salud no solamente es la falta de infraestructura, sino también, como decíamos antes, el estado en el que está esa infraestructura y también la carencia de profesionales para poder atender a todos estos centros, ¿no? Que es algo que se habla muchas veces en menor medida, pero que también es muy importante para no seguir creando centros que finalmente no tengan los profesionales adecuados. Y, digamos, a nivel de prioridades o de mayor déficit, digámoslo así, ¿cómo lo orientaría, digamos? ¿Qué es primero? ¿Qué es lo que más nos falta? ¿Infraestructura, profesionales, procesos, gestión o todo está arriba y es un enjunje? Yo creo que es muy importante hacer un estudio global de todos los puntos, ¿no? Evidentemente, la carencia que hay es mucho mayor en provincias que en Lima, tanto de infraestructura como de profesionales. No es tan sencillo que profesionales altamente cualificados quieran ir a zonas más remotas del país. Y ahí falta, digamos, que una política pública o un sistema de incentivos. ¿Qué se podría hacer? Tiene que haber un consenso nacional. Okay. Un consenso nacional en el cual haya unas prioridades y que no sea lo importante el color del partido político que esté gobernando en ese momento. Con ese consenso se podrá avanzar. Si esa priorización es exacta o no es exacta, probablemente se podría cambiar o no cambiar, pero por lo menos permitirá avanzar. Si nos seguimos peleando en cambiar las prioridades cada año, cada 2 años, no vamos a conseguir avanzar. Ahora, y en su experiencia, digamos, diciendo que las provincias están menos atendidas, ¿cierto? Que tal vez Lima, por varios motivos, ¿cuál, digamos, serían las que se encuentran con mayor desprotección? ¿Dónde falta tal vez más infraestructura o dónde tal vez hay...? Porque me imagino que hay un nivel de densidad de infraestructura necesario. ¿Cómo se encuentra el Perú en esa situación? No sabría decir exactamente cuáles son las regiones que necesitan más infraestructura. Nosotros como IBT Group, por ejemplo, aparte de los 2 complejos hospitalarios que tenemos en Lima y Callao, el resto de las iniciativas privadas cofinanciadas que presentamos, siempre las presentamos fuera de Lima, en provincia. ¿Por qué? Porque entendemos que ahí la carencia es importante. Está la sierra, selva, mar, todas esas zonas que muchas veces son más complicadas de llegar por falta de infraestructura vial es donde normalmente suele haber más necesidad de infraestructura también de salud, educativa y de los distintos ámbitos sociales. Ahora, y una última pregunta. Al nivel de inversión que ha sostenido el Perú tradicionalmente en el sector de salud, ya sea privado o público, ¿cuánto más o menos estima o calcula que se debería aumentar
para, digamos, empezar a cubrir el déficit de infraestructura lo antes posible, ¿no? Porque, claro, uno puede mantener el nivel, pero no vamos a demorar 30 años en conseguir algo que podríamos conseguir antes. Bueno, yo empezaría por gastar todo lo que está destinado a salud, que el problema que hay muchas veces en el país, en las distintas áreas, es que el presupuesto no se consume en su totalidad. Entonces, seguir incrementando el presupuesto si lo que ya hay no se consume no tiene ninguna lógica. Entonces, lo que hay que hacer es confirmar que el presupuesto que está asignado, en este caso a salud, que se gaste, por supuesto, con todos los controles necesarios, que eso es sumamente importante, pero para poder tener infraestructura y tener los medios necesarios para poder afrontar la pandemia con garantías y los problemas futuros que hemos tenido de siempre, ¿no? Previos a la pandemia y los que vendrán post pandemia. Okay. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto de lo que ocurra y además también creo que hay un harto espacio para la colaboración entre el privado y el público a nivel de infraestructura al menos, si mal no entiendo. Sin duda, tenemos un espacio muy grande que ya se ha empezado a avanzar, pero todavía hay mucho recorrido por hacer. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros con esto nos vamos a una breve pausa y luego regresamos con las conclusiones aquí en Contexto.